Buenos días, es un gusto poderles saludar en esta mañana de sábado. Espero que se encuentren bien y bienvenidos a una clase más de Teoría del Estado. Ya es nuestra semana 4 y pues para el día de hoy pues traigo la temática Estado y Sociedad para poder desarrollar. Así que vamos a ir analizando este tema. Pero antes, como siempre, ¿verdad? Siempre identificamos pues nuestro objetivo de clase. Bien, para hoy, pues nuestro objetivo de clase es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, pues conozca del Estado en la sociedad, así como las teorías que explican, ¿verdad?, dicha relación. De esa cuenta, pues también lo relacionado con los elementos que conforman, pues, el Estado. Vamos a platicar, pues, en relación, ¿verdad?, cómo es que se da ese Estado y la sociedad, cómo es que se da, ¿verdad? También vamos a poder determinar cómo se da Estado y derecho o qué relación es la que se tiene, ¿verdad? Entonces, por esa razón, también vamos a ver todo lo referente a los elementos que conforman, pues, al Estado. Por esa razón, pues, vamos a iniciar, pues, con algo importante. Voy a cambiar de diapositiva para que, así como pues hemos venido trabajando, se hacen cambios alternos. ¿Para qué? Para que podamos comprender pues de la mejor manera estos temas. Bien, Estado y sociedad. Es importante que nosotros pues podamos analizar estos términos, Estado y sociedad, ¿verdad? Hemos analizado pues en las clases anteriores pues lo que se es referente a Estado. Estado pues recordemos, ¿verdad? Que indicamos la semana pasada que es esa comunidad social con una organización política que es común y un territorio y órganos, ¿verdad?, de gobiernos que son propios, con una soberanía y una independencia, pues, política de otras comunidades, ¿verdad? No necesita, pues, depender de otros, ¿verdad? También, pues, se ha considerado al Estado como una organización política definida, ¿verdad?, por el derecho y por esa razón, pues podemos encontrar tres elementos importantes, ¿verdad?, que van a distinguir pues a esta organización política y en este caso pues que es una estructura social, ¿verdad? ¿Y por qué se considera como una estructura social? Pues porque es una comunidad viva, ¿verdad? De hombres, es una unión, es un grupo, pues, de personas, de seres humanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se considera que es una estructura social. Una organización política. ¿Por qué razón? Pues porque resulta, ¿verdad?, de esos procesos que establecen, pues, un orden jurídico, ¿verdad?, siempre vinculado, pues, la convivencia de los seres humanos, de esos hombres que se han unido, ¿verdad? También tenemos el elemento de constitución. En este caso, pues, se va a representar, ¿verdad?, el cuadro normativo de un proceso jurídico dinámico, es decir,
los poderes públicos. Aquí con esta Constitución, pues nosotros entendemos que se forma pues esa organización a través de la norma jurídica que va a indicar que va a tener 3 poderes, que va a estar formado por el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Mientras que sociedad, pues nosotros debemos de entenderlo pues como aquel conjunto de personas que se relacionan, ¿verdad? Entre sí, de acuerdo a una determinada regla o determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, ¿verdad? Entonces, y que van a compartir pues este conjunto de personas van a compartir pues esa cultura, ¿verdad? Esa misma cultura, esa misma civilización, todas esas tradiciones, todo eso, ¿verdad? En un espacio o en un tiempo determinado, ¿verdad? Pero todas van a tener pues esa unión, ese interés, ¿verdad? También se puede indicar que la sociedad pues va a ser aquel conglomerado humano sin importar su formación, sin importar esa modalidad, esa extensión o ese grado de desarrollo que puedan tener, ¿verdad? Porque en una sociedad pues no interesa si es, por ejemplo, no se puede decir que la sociedad está formada solo por profesionales, o solo por maestros, solo por abogados, solo por agrónomos o solo por médicos, no, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que la sociedad pues está formada por todas esas personas de distintas formaciones que también pues vienen a formar pues ese conglomerado, ¿verdad? Y pues que pueden definir, ¿verdad? Como una reunión de hombres, así se puede definir, y que llevan pues una vida en común, que todos necesitan pues trabajar, ganar un salario para poder sobrevivir, ¿verdad? En ese territorio que están establecidos. A eso se refiere pues la sociedad. Entonces vamos a pasar a analizar lo que son ya del Estado, pues surgen eh, ciertas cuestiones como lo es los grupos sociales. También vamos a analizar pues lo referente a las organizaciones políticas. Entonces, por esa razón, pues vamos nosotros a analizar, ¿verdad? Estas cuestiones. Los grupos sociales pues son considerados, ¿verdad? Como aquellos sistemas formados, ¿verdad? Por un conjunto de personas que van a desempeñar pues esos roles recíprocos dentro de la sociedad. Digamos que estos grupos sociales pues van a estar dentro de la sociedad, ¿verdad? Dentro de ese conglomerado de personas, dentro de ese conjunto de personas que se relacionan, ¿verdad? Entre sí. A eso se refiere. Por ejemplo, aquellas personas que son de nivel educativo, ¿verdad? Que tienen una ocupación, un salario promedio. Aquí, pues nosotros podemos indicar que esos grupos sociales, pues van a ser, por ejemplo, los maestros. Ellos tienen un nivel educativo que tienen una carrera, pues, la cual se refiere, pues, a que son maestros de la educación. También, pues, podemos hacer, por ejemplo, ocupación, pues, lo que son los agricultores, que son los más importantes porque son los cosechadores en nuestra sociedad, ¿verdad? Que le dan, pues, vida a la economía. También están los comerciantes, ¿verdad? Que ellos son los que van a venir
y van a poner a circular pues todo ese producto que van a cosechar pues los agrícolas. Entonces, los de salario, por ejemplo, promedio que les había comentado, pues se van a referir, ¿verdad? A esas personas que están dentro del sueldo o salario mínimo que actualmente se maneja y que sabemos pues que están ganando entre 2.500 a 3.000 quetzales, ¿verdad? A eso se refiere. Hay grupos, ¿verdad?, que se van determinando. ¿Por qué? Porque pertenecen a ellos. Por ejemplo, los abogados. Cuando ustedes estén graduados, pues ustedes ya van a pertenecer al grupo social que se refiere por la educación o su ocupación, pues va a ser a que son abogados y notarios, ¿verdad? Entonces a eso se refiere esto. Estos grupos sociales pues van a venir a caracterizarse, ¿verdad? Por dos cuestiones. Por su forma estructurada y esa larga duración en el tiempo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que porque usted pertenece a estos grupos, pues los grupos van a tardar unos 2 años, ¿no? Porque usted sigue siendo, por ejemplo, usted se gradúa de abogado, usted hasta el día que usted parta de estos recintos, pues va a dejar de ser una persona física con esa profesión. Pero aunque usted fallezca, pues va a ser reconocido como el abogado que era, ¿verdad? Entonces siempre va a pertenecer a ese grupo. Por lo tanto, ¿verdad? Entonces estas dos características van a venir a permitir que ustedes o que se distingan estos grupos sociales, pues como tales, ¿verdad? Que a través de ellos se pueda ver esa serie de variables, como lo es, ¿verdad? Que pertenecen pues a un nivel de educación, la ocupación. Por ejemplo, ustedes actualmente pertenecen pues a un grupo de estudiantes universitarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en formación educativa. Entonces a eso se refiere pues estas características, ¿verdad? A formar parte de esa estructura que es de larga duración en el tiempo. Entonces, ustedes de estudiantes, pues van a pasar ya al grupo de profesionales de abogados y notarios, así con el tiempo. Estos grupos sociales pues vienen a accionar, ¿verdad? A través de las mismas normas, esos valores y con esos mismos fines. ¿Cuál es la finalidad de que usted esté estudiando actualmente? Pues su finalidad es poder adquirir los conocimientos de abogacía y notariado. ¿Y para qué? Para poder graduarse en su momento de abogado y notario y poder ejercer su profesión. Esa es la finalidad que todos ustedes tienen ahorita, ¿verdad? Entonces ustedes como grupo social, pues esa es su finalidad. Se rigen por las mismas normas, es decir, todos ustedes saben que deben de estudiar para poder ganar, pues, los cursos que presenta, pues, el pensum de la carrera en la universidad que ustedes están ahorita estudiando. Entonces, ahí tienen siempre los valores, ¿verdad? La responsabilidad de ingresar ahorita actualmente, pues, de ingresar a la plataforma para poder recibir, pues, sus cursos. Cuando es presencial, pues la responsabilidad de presentarse presencialmente, ¿verdad? A la clase, recibirla y poder interactuar con su catedrático, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, pues esas normas, esos valores. Por ejemplo, ahorita nosotros nos regimos con esas normas de que usted debe de ingresar a su curso a las 10:30.
Yo le doy pues 1 minuto o 2 minutos para que usted pueda ingresar. Iniciamos la clase. Esa responsabilidad. Usted debe de formar pues esa responsabilidad, esa puntualidad. ¿Para qué? Para llegar a ser un abogado pues responsable, un buen abogado, porque recordemos que esta profesión es demasiado estricta en cuestión de que usted con los plazos, pues no se le puede pasar un plazo, usted no puede llegar tarde a una audiencia, porque si no, entonces lo declaran en algunos casos, pues rebelde, ¿verdad? Confeso por no llegar a tiempo. Entonces, la puntualidad se maneja como siempre. Para que usted sea puntual, necesita, ¿qué necesita? Necesita poder llegar unos 10 minutos, 5 minutos antes de la hora para que usted sea puntual, ¿verdad? Entonces, por esa razón, por accionar a través de esas normas, de esos valores, de esos mismos fines, pues al final llega usted a la conclusión que su fin primordial, pues, de estos grupos sociales va a ser el bienestar común, ¿verdad? El bienestar de todo ese conjunto de personas que se relacionan entre sí, ¿verdad? Entonces eso es importante que se tome en cuenta. También, pues, estos grupos sociales, pues, van a tener esa condición sine qua non, es decir, una condición necesaria, indispensable, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? La identidad común, ¿verdad? Ese sentido de permanencia, es decir, trabajar en el mismo proyecto. Pongo el ejemplo, sigo poniendo el ejemplo de ustedes, ¿verdad? Ustedes, ¿cuál es su identidad? Que todos son estudiantes de derecho. ¿Que quieren qué? Poder graduarse de abogados y notarios, ejercer su profesión, esta hermosa profesión de abogado y notario. Entonces ustedes pues se identifican porque tienen la misma finalidad. Tienen sentido de permanencia porque ustedes van a permanecer hasta poder graduarse de abogados y notarios. Entonces a eso se refieren estos grupos sociales. Ahora bien, venimos y vamos a pasar a lo que son las organizaciones políticas. Estas organizaciones políticas, pues, las podemos definir, ¿verdad? Como aquella expresión institucional, ¿verdad? Que tiene una ideología sí, una ideología, ¿verdad? Algo, ¿por qué surgir? Por lo tanto, ¿verdad? Un estado de conciencia, ¿verdad? En cuanto al entorno o a determinar, ¿verdad? Asuntos políticos. Aquí sí, recordemos, ¿verdad? Tiene organización política. Ya es cuestión, pues, que se refiere más a la política. Entonces, por esa razón, esta expresión institucional pues va a tener ese estado de conciencia, pero del pueblo en torno a esos asuntos políticos, ¿verdad? Ya no es en cuestiones comunes como un grupo social, sino que ya es determinados asuntos políticos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sus características, ¿verdad? O su característica esencial de esta organización política, pues va a ser esa capacidad de influir en el seno de la sociedad política. Ya estos, pues, se encargan, ¿verdad? De cuestiones más referentes, pues, al Estado, al gobierno, ¿verdad? Al Estado de Derecho. Por esa razón, se le denomina organización política. Hay elementos que esta organización política debe de tener para poder ser una organización política.
Dentro de esos elementos, pues tenemos lo que son los elementos subjetivos o inmateriales y los elementos objetivos o materiales. En este caso, pues podemos indicar que esos elementos subjetivos o inmateriales van a constituir todos esos factores estructurales, ¿verdad? Ya sea pues humanos o programáticos, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Que se van a constituir el soporte y los fundamentos de esa existencia de toda agrupación política. Por lo tanto, aquí es importante tomar en cuenta que comprende este elemento, pues, dos aspectos, el aspecto humano y el aspecto ideológico, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos. Ahora bien, tenemos lo que son los elementos objetivos o materiales. En este caso, pues, estos elementos implican, ¿verdad? También elementos instrumentales, como aquellos asuntos, ¿verdad? De carácter orgánicos y normativos, ¿verdad? Organización y legislación, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que son los que rigen, pues, esa organización y la actuación, pues, de todas esas agrupaciones políticas y que comprende, pues, también dos aspectos, como lo es el aspecto orgánico y el aspecto normativo. Entonces, vamos a pasar a desarrollar, pues, lo referente, ¿verdad?, a estos aspectos que traducen su esencia. En este caso, pues derivado de los elementos, ¿verdad? Surgen estos aspectos que traducen la esencia de la organización política y en esto, pues como nos dimos cuenta, son 4 aspectos los que resultan. Es el aspecto humano, el aspecto ideológico, el aspecto orgánico y el aspecto normativo. Por lo tanto, vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos aspectos. Bien, vamos a iniciar con el primer aspecto, que es el aspecto humano. En este caso, pues, es toda organización, ¿verdad?, que está integrada, pues, por personas. A eso se refiere este aspecto humano, pues, es en sí, ¿verdad?, es esa persona que va a integrar, pues, esta organización, ese conjunto de personas. Pero estas personas, pues, comparten convicciones, ¿verdad?, políticas, filosóficas, sociales o culturales. Entonces, respecto a eso, ¿verdad? Entonces podemos decir que ese compartir de convicciones, pues hace que se respete el principio de tolerancia, ¿verdad? Porque es importante mencionar ese principio de tolerancia. ¿Por qué? Porque ese principio de tolerancia pues viene a rechazar todas esas formas de discriminación. Es decir, que si usted comparte, pero usted no puede discriminar si él comparte las mismas convicciones que nosotros. Entonces, por eso existe ese principio de tolerancia en las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque a la organización política no le interesa si usted es alto, es bajo, si usted es gordito, es flaquito, o sea, a ellos no les interesa eso. Si usted es de rizos, si usted es de pelo liso, eso no le interesa. ¿Por qué? Porque la organización política lo que le interesa es de que usted tenga
la misma visión y misión que ellos, ¿verdad? Eso es lo que le interesa a esta organización política, ¿verdad? Por eso dice que compartan esas convicciones políticas, filosóficas, sociales y culturales, ¿verdad? Entonces, ese conglomerado social se le llama aspecto humano, ¿verdad? Ese conglomerado social. Por lo que los integrantes asumen pues la calidad de miembros o afiliados de esa organización política. Si nos damos cuenta, aquí se forman pues las organizaciones políticas, ¿verdad? Y posteriormente pues se le denomina partidos, ¿verdad? Partidos políticos. Ahí tenemos una ley que rige estas organizaciones políticas y partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ahí nos dan, pues, cómo son los requisitos para poder formarlas, para poder inscribirlas y cómo se da ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Para que nosotros lo tomemos en cuenta, pero ya esa normativa que las rige, pues ya están dentro del aspecto normativo, ¿verdad? Pero ahorita, actualmente, pues estamos refiriéndonos a ese conglomerado social, a ese conjunto de personas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el aspecto humano. Bien, ahora tenemos lo que es el aspecto ideológico. Aquí es que esta organización política pues tenga el espíritu de grupo, ¿verdad? Con vocación de permanencia, es de que se forme un grupo, pero que se forme para que pueda tener permanencia, no para que, por ejemplo, en unos 2 meses ya no haya organización política. Entonces, a eso se refiere esa permanencia. Los afiliados tengan la capacidad, pues, de decidir y actuar. Eso es lo que se necesita en una organización política. También se refiere ese aspecto ideológico, pues, a esa concepción adoptada, ¿verdad?, por la organización con relación a ese orden social político, sociopolítico, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, pues que tengan un porqué, ¿verdad? Una razón de ser. A eso se refiere el aspecto ideológico. Tener una visión, una misión por la cual se está creando esa organización política. Ahora bien, tenemos lo que son los aspectos orgánicos. En relación a esto, pues es una doble acepción la que se tiene en cuanto al aspecto orgánico. ¿Por qué? Porque se tiene como una actividad que ordena y una actividad, ¿verdad? O una organización, pues con un conjunto orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda actividad ordenadora remata, ¿verdad?, en la distribución de funciones y la creación, pues, de ciertos órganos de ejecución. Estas organizaciones políticas, pues, no solo se va a juntar el conglomerado social, ¿verdad?, es decir, el conjunto de personas. No vamos a decir que si vamos a formar una organización política, venimos y le decimos, bueno, somos 100 personas por el momento. Bueno, las actividades hay que hacerlas, son estas y estas y estas. Bueno, pero ¿y cómo se van a realizar? Vamos a distribuir las funciones, vamos a crear órganos de ejecución, de planificación, representantes. ¿Quiénes nos van a representar? Estas personas pues nos van a representar y después pues a estos otros va a ser la comisión de ejecución, va a ser la comisión de tal cosa y ¡plum!, se repartieron las funciones y ya todos tienen pues algo que hacer, ¿verdad? Entonces a eso se refiere ese aspecto orgánico,
a que se van a ordenar todas esas actividades que se piensan realizar con esa organización política y a través de quién o cómo se van a realizar esas actividades que ya se ordenaron, pues a través de un conjunto de órganos que van a ejecutar y que van a tener esas atribuciones, esas funciones de realizar pues esas ejecuciones, ¿verdad? Entonces a eso se refieren esos aspectos orgánicos. Ahora tenemos el último aspecto, que es el aspecto normativo. En este caso, pues es la constitución, ¿verdad?, de las organizaciones políticas que se produce con la aplicación, pues, de los principios y las normas de carácter general y específico, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la finalidad de esto? Pues asegurar la unidad, la dinamicidad, el desarrollo, los principios, la responsabilidad, el cumplimiento de esos propósitos trazados por la organización política, pero siempre respetando pues la ley. La Constitución pues se da a través, ¿verdad?, de los requisitos y el registro, ¿verdad?, que corresponde. Pero entonces las normas establecidas por el Estado, ahí están, ¿para qué? Para que uno verifique qué es lo que se necesita para formar una organización política. ¿Cómo se van a regir? A través de estatutos. ¿Cómo se van a ir organizando? A través de las asambleas. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar esa responsabilidad, esos propósitos, esa misión? Todo va a ser por medio de la norma jurídica, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el aspecto normativo. ¿Cómo se va a ir rigiendo? Recordemos pues que estas organizaciones también cuentan pues con estatutos que son leyes internas que van a regir, que van a indicar cómo se van a formar, crear todos esos órganos de las organizaciones, qué funciones van a tener, qué atribuciones van a tener y cómo se va a desarrollar la ejecución de las cuestiones o de esas actividades que tiene pues la organización política, ¿verdad? Entonces a eso se refiere estos aspectos. Entonces, en resumen, vamos a decir que los grupos sociales pues surgen como una forma, ¿verdad?, de organizar la convivencia y confieren pues un orden a sus integrantes que les otorga pues seguridad a sus relaciones al interior del Estado. En cuanto a la organización política, pues va a ser la forma específica como la colectividad humana se estructura en una realidad territorial a través pues de órganos que están dotados de poder de coerción. También se considera que al poder en general como un tipo de influencia y esta pues como un fenómeno social en que un sujeto activo obtiene que otro sujeto pasivo haga acción o no haga, es decir, abstenerse, algo que el sujeto activo pues pretende, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al tema Estado y Derecho. También es un tema muy interesante. Para poder comprender esto, pues podemos indicar que Estado en el aspecto jurídico, pues es preciso, ¿verdad? Establecer que como se ha ubicado en varias ramas del derecho, ¿verdad? Es decir, del derecho público y del derecho privado, porque de él, pues, resulta una forma directa o indirecta al momento de la aplicación, pues, de esas normas jurídicas.
En consecuencia, la forma de organización del Estado pues se enmarca en el derecho público, pero cuando la norma jurídica emana del Estado, se hace de la utilidad particular, se debe de catalogar, ¿verdad?, como una norma jurídica de derecho privado. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema, pero voy a cambiar de diapositiva. Bien, entonces vamos a seguir hablando, ¿verdad?, sobre el Estado y el derecho. Es importante, ¿verdad?, ver todos esos aspectos que se refieren a Estado y derecho, como lo hicimos con Estado y sociedad, para que nosotros comprendamos, ¿verdad?, esa relación que existe entre estos. El aspecto jurídico, ¿verdad? Como estábamos platicando, pues el Estado se ubica entre las ramas del derecho, ¿verdad? Por lo tanto, Estado puede estar dentro del derecho público y también dentro del derecho privado. Y esa relación que existe entre Estado y derecho, pues nosotros podríamos indicar, ¿verdad?, que resulta de una simple pregunta. Esta simple pregunta, pues se refiere a, ¿podría el Estado existir sin el derecho? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que se tiene. Entonces, en este caso es importante que se analice, ¿verdad?, si es posible que exista el derecho sin el derecho sin el Estado, ¿verdad? Entonces, pues podríamos decir que es imposible, ¿verdad?, que haya un Estado sin derecho. ¿Por qué razón? Porque la actividad, ¿verdad?, coordinadora de organismos y funciones, pues se da a través, ¿verdad?, de ese derecho. El Estado y derecho pues tiene su misma raíz en la vida humana y responde, ¿verdad?, pues a ese mismo impulso de ordenar y objetivizar, ¿verdad?, esta vida. ¿Y a través de qué? De normas jurídicas. Entonces, el derecho viene a regir esa vida humana que tiene el Estado. Viene a indicarles cómo deben de vivir. Es como una norma moral. Nos indica que usted debe de comportarse de tal manera, debe de ser educado. Pues igual es el derecho con el Estado. Esa relación que existe, es decir, que el Estado no puede existir sin el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es toda esa normativa que le da vida, funcionamiento, finalidades al Estado, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que surgen teorías que vienen a explicar, pues, esa relación entre el derecho y el Estado. Tenemos tres teorías que explican, pues, esa relación entre el derecho y el Estado. Y dentro de estas, pues, tenemos la teoría sociológica del Estado, teoría de la faceta o de la doble cara del Estado y la teoría del dualismo tradicional. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que esta primera teoría de la sociología del Estado o sociológica del Estado, pues establece que el Estado pues constituye un fenómeno de mando, pero que viene a ser limitado, ¿verdad?, por ese derecho. La teoría de la faceta o la doble cara del Estado. Esta se viene a referir que el Estado pues es una realidad social en la que se produce, ¿verdad?, y se aplica el ordenamiento jurídico. Ahora bien, la teoría
del dualismo tradicional, pues viene y cumple una función ideológica, nos dice, ¿verdad? Que el Estado trata de que el Estado pues deje de ser pues una simple manifestación, ¿verdad? De la fuerza para convertirse, ¿verdad? Para que usted me entienda, para que este Estado se pueda convertir pues en un Estado de derecho que se legitima pues cuando se crea el derecho. Si no hay derecho, pues no está legitimado. Eso es lo que yo quiero que ustedes me comprendan. Entonces, por eso se le denomina teoría dualista tradicional, ¿verdad? Entre derecho y Estado. Eso es lo que se pretende, que deje de ser una simple manifestación política y llegue a convertirse pues a un Estado de derecho, que tenga su legitimación pues en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces a eso se refieren estas teorías. Ahora pues pasamos a lo que son los elementos de ese Estado. Tenemos 4 elementos que son el territorio, gobierno, población y poder. Hay otros más, ¿verdad? Por ejemplo, la soberanía también nosotros debemos de tomarla como un elemento, pero el día de hoy pues vamos a platicar detenidamente sobre lo que es el territorio, gobierno, población y a grandes rasgos pues lo que es el poder y posteriormente pues se van a ir determinando pues el poder y otros que existen, ¿verdad? En este caso pues vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que es el territorio. El territorio viene a comprender pues el suelo, el subsuelo, ese espacio aéreo, marítimo, territorial, esas aguas nacionales, ¿verdad? Como los ríos, lagos y los mares interiores. A eso se refiere ese territorio. Entonces, como les indicaba, ¿verdad? El territorio, pues se convierte en un elemento de cada estado, no cualquier territorio, sino que uno determinado, lo que no implica, ¿verdad?, afirmar su invariabilidad, ya que pues, admite cambios. Por otro lado, se observa que el territorio, pues, es un instrumento para el Estado necesario, ¿verdad?, para la realización de sus funciones y cumplimientos de sus fines. Finalmente, pues el territorio va a ser el ámbito espacial que delimita pues el ejercicio de la competencia por parte del Estado y donde se asiste pues su colectividad. Este Estado pues tiene funciones, ¿verdad? Tiene funciones tanto negativas como funciones positivas. Y dentro de esas funciones negativas, pues está la frontera, o sea, las fronteras, los límites, ¿verdad?, de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los estados extranjeros, ¿verdad?, dentro del territorio nacional. Es decir, que para eso hay los límites territoriales para que, por ejemplo, México no se trasladen a Guatemala, deben de pasar pues los controles fronterizos, ¿verdad? O los guatemaltecos cuando deciden viajar a México, pues pasan primero, ¿verdad? En la frontera, a migración, pues ya sea con pase o con pasaporte, con visa, pues así se van trasladando de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, esos son las funciones negativas, es ponerles límites, no tener otro estado el derecho de trasladarse tranquilamente a nuestro territorio sin permiso, sin nada. A eso se refiere.
Las funciones positivas de este territorio, pues, consisten, ¿verdad?, en constituir, pues, el asiento físico de su población, las fuentes fundamentales, pues, de los recursos y de ese asiento que se tiene. Entonces, el territorio pues está compuesto por un territorio terrestre, un territorio marítimo, aguas interiores y pues lo que se refiere a los espacios aéreos, ¿verdad? Y ese territorio, pues, terrestre, pues, ya sabemos que es la tierra física superficial donde nosotros estamos, pues, ubicados, el suelo y subsuelo. Las aguas interiores, que son las comprendidas en el territorio terrestre, ¿verdad? Y las marítimas, pues, son el mar territorial, las zonas contiguas, la zona económica exclusiva, el suelo y el subsuelo también corresponde a estos. El espacio aéreo, pues es la masa de aire, ¿verdad?, que está sobre el territorio, las aguas interiores y el mar territorial, porque también dentro de esa formación en el cielo, por decirlo, ese espacio también hay una jurisdicción de territorio de espacio aéreo, ¿verdad?, que le pertenece, por ejemplo, a Guatemala. Ahora bien, tenemos la población. Esta población, pues, es el primer elemento del Estado, por cuanto ¿verdad?, es, ante todo, pues, esa agrupación humana, es decir, ese conjunto de personas naturales que van a habitar, pues, ese territorio de manera estable. Este conjunto de humanos, pues está integrado, ¿verdad?, por nacionales y extranjeros. Recordemos que, pues, esa nacionalidad, ¿verdad?, se da, pues, como un vínculo jurídico básico que determina la preferencia de las personas en un estado. Acá en Guatemala, pues, contamos lo que es la ley de nacionalidad. También, pues, ciudadano, ¿verdad? La ciudadanía también es importante mencionarla, que es el titular, ¿verdad? Todo ciudadano es titular de la plenitud de derechos públicos, subjetivos, civiles, políticos, económicos, sociales, ¿verdad?, culturales, que otorga la normativa. Entonces, a eso se refiere esta población. Y tenemos el poder, que es caracterizado, ¿verdad?, caracterizado el poder, ¿verdad?, que corresponde, pues, añadir el ámbito sobre la cual actúa para poder ejercer, ¿verdad?, todo ese derecho que tiene para poder organizar a la sociedad, a la ciudadanía, a esa población, organizar a esa población en el territorio establecido, ¿verdad? Para los efectos de estudio del Estado, pues este campo es el político, ¿verdad? Alude a algo que tiene tipo público, colectivo, ¿verdad? Pero que la próxima semana pues vamos a detallar bien este poder que se tiene en el Estado. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase número 4 y las preguntas para el día de hoy son, primera, ¿cuál es el elemento del Estado que no puede faltar? Pregunta 2, ¿a qué rama del derecho corresponde el Estado? Pregunta 3, ¿qué son los grupos sociales? Pregunta 4, ¿qué es la organización política? Pregunta 5, ¿en qué consiste el poder del Estado? Bien, muchas gracias por su atención. Fue un gusto poder estar una clase más con ustedes y aquí nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho y que tenga un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Bendiciones.